y comparto el escritorio con ustedes, ¿no? Alguien que me indique que estamos viendo PowerPoint, por favor. Sí, profe. Sí, señor. Es que me olvidé equivocar de presentación. Ok. Entonces, miren, vamos a elaborar este ejemplo de manera hipotética. Vamos a pensar que sería en la fabricación de tubos, por ejemplo, ahí en TAMSA, ¿no? Y para desarrollar lo que es la fabricación de un tubo, se llevan a cabo ciertas actividades, e inclusive estas actividades con el objetivo de ver lo que es la estrategia de pipeline, ¿sí? Esas 4 etapas dentro del proceso van a ser secuenciales, ¿sí? O sea, la primera etapa básicamente sería el fundido del material, el vaciado en moldes, lo que sería una parte para lo que es el enfriamiento, ¿sí? Y posteriormente lo que es la fabricación de las roscas, en lo que es el machuelado. Básicamente cada una de esas actividades, inclusive las 4 etapas son secuenciales, de tal manera que no habría procesos concurrentes, o etapas concurrentes, perdón, pero sí tenemos diferentes recursos para llevar a cabo varios tubos en un momento dado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, la etapa de fundido requiere de 3 horas, esta de 1 hora, la de enfriado sería de 4 horas, y por último, la etapa de lo que es la fabricación la elaboración de las roscas sería de 2 horas. De tal manera que aquí se observa de manera muy sencilla que si solamente se va a fabricar un tubo, ¿sí? Considerando que las 4 etapas son secuenciales, el mínimo tiempo que requiere sería de 10 horas. Por lo tanto, el tiempo secuencial para la fabricación de un solo tubo, ¿sí? Requiere de 10 horas, ¿sí? Bueno, aquí nos mencionan los recursos. Para esta etapa tenemos 5 fundidoras. Quiere decir que en un momento dado podemos estar fundiendo el material para 5 tubos. Ese sería paralelismo de datos. Lo mismo los moldes. Hablamos de 6 moldes, ¿sí? Y hay aquí una restricción que, sobre todo ahorita que vayamos avanzando en las diferentes pues preguntas que se podrán ir formulando a través de la elaboración de este proceso. Hay una restricción bastante rígida, bastante importante, de tal manera que no habrá entre el fundido y el vaciado, deben ser inmediatos, o sea, que aquí no debe de pasar ningún tiempo, ¿sí? Entre esas 2 etapas, por cuestión de la consistencia del material, ¿no? Por la cuestión de la temperatura, en la cual se debe de tener una temperatura óptima para llevar a cabo el vaciado de manera óptima, ¿no? De manera adecuada, ¿sí? Entonces, estas 2 etapas son secuenciales, pero no puede haber ningún tiempo de demora entre el terminado del fundido y lo que sería el vaciado en el molde. En estas etapas, ¿sí? Nos dicen que al menos ya en la parte de enfriamiento podría estar 4 horas al menos. Quiere decir que en un momento podrían durar más en la zona de enfriamiento. Si por alguna razón no tenemos los recursos necesarios, sobre todo en lo que es el machuelado, ¿sí? Si esos recursos están ocupados, que en este caso tendríamos 4 recursos, aquí podría durar más tiempo, ahí un tiempo de espera, ¿sí? Aquí tenemos en este caso 5 zonas de enfriamiento, ¿sí? Aquí más adelante vamos a ver que hay un recurso que aparentemente no vamos a estar utilizando, ya que tenemos 5 fundidoras y 6 moldes, ¿no? Nuevamente lo que vamos a hacer aquí, aquí la idea del ejemplo es de que en un momento dado vamos a tener un molde
básicamente de emergencia, ¿sí? Si por alguna razón hay un conflicto en un molde y no se desocupa, pues estaremos utilizando ese molde de emergencia, ¿no? De tal manera que trataremos de que siempre esté disponible, o sea, que no sea utilizado, para que en caso de un imprevisto, pues se haga uso de él y no vaya a generar ningún conflicto en el proceso de fabricación de los diferentes tubos, ¿no? Por ahí nos mencionan algún tipo de modelos, ¿no? ¿Sí? En la producción, ¿sí? Que consta de todos estos recursos, ¿no? Son paquetes, ¿no? Tienen estos diferentes recursos para su implementación. Aquí vienen algunas preguntas, ya lo que les mencionaba, algunas preguntas que podría hacer. O sea, vamos a desarrollar un diagrama de distribución óptima, ¿no? Para ver las áreas en que los recursos están ocupados y visualizar lo que serían los tiempos de ocio, ¿sí? Y se van a analizar en un principio para un día, ¿sí? Ya más adelante, y recuerden que siempre les menciono lo que es, todo sistema tiene un punto de inicio, ¿no? Y llega a un punto de régimen permanente, ¿no? ¿Sí? Pero pues en un principio lo vamos a hacer para lo que sería un día de labor, ¿sí? Una jornada, ¿sí? Vamos a pensar en 24 horas, si nuestra unidad de tiempo son las horas, ¿sí? Realmente esta pregunta nada más es para recordar, si habíamos dicho que un tubo se fabrica en 10 horas, las etapas son secuenciales, pues les pido para un solo tubo, pues el tiempo paralelo también va a ser 10, ¿sí? O sea, las etapas son secuenciales, no hay concurrencia, se trata de un solo, en este caso tubo, se utiliza un recurso, ¿no? Tanto una fundidora, un molde, una zona de enfriamiento y lo que sería la fabricación de las roscas, de tal manera que básicamente su tiempo va a ser 10 y realmente pues, va a ser un speed up de 1, ¿no? ¿Sí? El speed up sería de 1. Nada más para recordar eso, ¿no? Para un tubo, ¿no? Ya después vienen algunas interrogantes. ¿En qué hora salen los primeros tubos? ¿Sí? Pienso que también en 10, ¿no? En el tiempo 10. ¿Pero cuántos? Esa sería la pregunta, ¿no? Ahorita lo vamos a checar. ¿Cuál sería el speed up de la solución pipeline en un día, ¿no? ¿Sí? Aparte de hacer el diagrama de distribución, vamos a determinar lo que sería el speed up para la fabricación de los tubos en una jornada. Y después vienen algunas otras preguntas, ¿no? Si queremos fabricar una producción de tantos tubos al día, ¿cuántos kits con esos recursos necesitaremos para para satisfacer esta demanda de 60 tubos? ¿Sí? ¿Cuáles y cuántos equipos de kits se ocupan en una situación ideal de funcionamiento que sería acá, ¿no? O sea, que no haya ningún paro en la producción y que, aunque ese molde está de emergencia, ¿no? ¿Sí? Vamos a decir que de alguna manera estaría libre de alguna situación, pues satisfacería esa relación, ¿no? Aquí básicamente se tiene, vamos a decir que cada uno de esos sería un tubo, ¿sí? Voy a marcar el que está en la parte inferior. Este dura 3 horas. Después pasaría al molde 1 hora. Después al área de enfriamiento, que serían 4 horas. Y por último 2 horas para la fabricación de las roscas, de tal manera que ese tubo, que estoy simbolizando a través de esa línea, pues saldría en el tiempo 10, ¿sí? Como sale en el tiempo 10, ese es el tiempo secuencial y el speed up es de 1, ¿no? Pero ese es un bloque, al mismo tiempo como tenemos 5 recursos, estamos fabricando 5 tubos, o sea, aquí estaríamos hablando de un grupo, un bloque de 5 tubos que se estarían fabricando, y una vez que terminen, en las 3 horas, sería el vaciado en los moldes. Observen que sería el molde de emergencia, ¿sí? En el caso ideal no lo vamos a utilizar, ¿sí? Pero serviría simplemente para una situación de que en algún molde hubiera una cuestión de conflicto. Recuerden que el vaciado en el molde debe ser inmediato, o sea que aquí deben ser
etapas secuenciales, pero inmediatas. A diferencia de esta que podrían, una vez que está en el molde, pues si eso estuviera ocupado, ¿no? ¿Sí? Pues esperaríamos hasta que las zonas de enfriamiento estén disponibles para pasar a esa etapa, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una vez que terminan los 5 tubos en el molde, pasaría la hora. Pasarían básicamente lo que serían las 4 horas, no, perdón, 4 horas, ¿sí? ¿Dónde está eso? Tiempo 1, 4 horas al menos, ¿no? ¿Sí? Del caso ideal, ¿no? 4 horas al menos, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Recuerden que podrían tardar más, siempre y cuando los recursos de las machueladoras estuvieran disponibles, ¿sí? Entonces, estuvieran ocupados, ¿no? Entonces, si están libres, pues nomás darían las 4 horas como mínimo. Y aquí llevaríamos 5 tubos en la zona de enfriamiento. Y después pasaría, nada más como les digo, básicamente los datos del problema están para que de una manera visual y rápida, sencilla, se determine lo que sería el speed up, ¿sí? Y ver más que todo lo que es, en qué consiste la estrategia, ¿no? Entonces observen que aquí las machueladoras nada más tenemos 4, quiere decir que aquí salen 5 tubos, pero solamente se pueden atender a 4, ¿sí? De tal manera que un tubo esperaría hasta que alguna de las machueladoras se desocupe, que aquí por cuestión gráfica y visual se seleccionó esta, ¿no? Él podría haber sido cualquiera de estas si hubiera terminado por alguna. Recuerden que siempre en una situación real pues hay un overhead, ¿sí? Hay una cuestión de administración o de control, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí básicamente, por ahí creo que nos preguntaban en qué momento salen los primeros tubos. Salen en el tiempo 10. ¿Cuántos salen? Solamente 4, ¿no? Porque el quinto tubo sale hasta el tiempo 12, ¿no? Y para lo que sería el proceso para 5 bloques de 5 tubos, requeriría para 5 tubos el tiempo paralelo, ¿sí? Sería de 12 unidades, ¿sí? 12 horas, ¿sí? Ese sería el tiempo paralelo, ¿no? Como se ve en la gráfica, ¿no? O sea, los 5 tubos salen en el tiempo 12 y desde luego el tiempo secuencial, recuerden que si nomás tuviéramos una fundidora, un molde, una zona que lo hicieran de manera secuencial, para obtener 5 tubos, pues sería cada tubo ocupa 10 horas, como estamos sacando 5 tubos, ¿no? Serían 50, ¿no? Entonces realmente lo que sería 50 entre 12, eso sería nuestro speed up, ¿no? Que por ahí sería sería cuestión de calcularlo, ¿no? ¿Sí? 8 y fracción, ¿no? ¿Sí? 8,36. Bueno, ahorita lo calculamos, creo que viene a continuación, ¿no? Entonces, como les decía, el speed up para un tubo, pues es 1, ¿no? Ya que nada más hablaríamos de ¿no? Un solo tubo, pues sale en 10 horas. En 10 horas, y solamente está utilizando un recurso, ¿no? ¿En qué hora salen los primeros tubos? Era una de las primeras interrogantes. Era en el tiempo 10, sale el primero tubo, con los 3 más, ¿no? Que serían 4 tubos los que estarían saliendo, ¿no? Estarían saliendo en 10 horas. ¿Cuántos salen? Salen 4, ¿no? Ya lo que platicábamos, ¿no? Si colocamos esto en una estrategia pipeline, ¿sí? Que realmente para esto, pues, inclusive todo esto de prevenir que haya un molde de emergencia y muchas situaciones que no se contemplan aquí, pero que deben de estar, pues, previstas, ¿no? O analizadas. Realmente este tipo de procesos, o sea, el parar una fundidora, ¿no? Lo que es la etapa de fundición, interrumpir el proceso sería demasiado costoso, ¿no? En prácticamente todos los términos de costos y producción, ¿no? Todo se vería afectado, ¿no? O sea, sería muy, a lo mejor sería más conveniente que siguiera trabajando, ¿no? Aunque
para no parar, sobre todo la fundidora, ¿no? ¿Sí? Porque todo sistema requiere de un proceso de transición, ¿no? Entre lo que es el arranque y lo que es su etapa de estacionaria, ¿no? O de trabajo. Si colocáramos lo que sería un segundo bloque de 5 tubos, podríamos decir que ya la fabricación de los siguientes tubos podría iniciar aquí. Aquí ya estaríamos hablando de el segundo grupo de tubos, ¿sí? De bloque de 5 tubos, que terminarían en el tiempo 6. Y cuando terminen, comenzarían con lo que es sería el vaciado en el molde. Recuerden que esas etapas son inmediatas. Terminaría en el tiempo 7. Y observen que en el tiempo 7 la zona de enfriamiento está ocupada, ¿sí? Está ocupada todavía por el primer bloque de tubos. Quiere decir que ya el segundo bloque no va a tardar 4 horas en el borde. Va a esperar ahí, de acuerdo a la gráfica, 5 horas, ¿sí? Perdón, ya me equivoqué. O sea, más bien aquí en el molde esperaría, ¿no? ¿Sí? Espera en el molde, porque en este caso la zona de enfriamiento no hay espacio, ¿no? Para colocarlos. Cuando se liberan los recursos para lo que es la zona de enfriamiento, entonces este conjunto de tubos, el segundo bloque, entrarían a ocupar esta área, ¿no? ¿Sí? Por lo mismo, ¿no? Porque si no se traslaparían aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí ya estarían ocupados por el segundo bloque. Aquí terminan justo, como les recuerdo, básicamente está, para que de una manera sencilla se visualice cómo sería el proceso de pipeline, ¿sí? Desde aquí básicamente tendríamos el segundo grupo de tubos, bloque de tubos, este sería el grupo B, si lo podemos llamar así, es el grupo B. Y así podríamos pensar que el tiempo paralelo para construir para el segundo bloque, ¿no? Y ya serían 10 tubos, o sea, 10 tubos estarían fabricando, ¿sí? O sea, que no puedo utilizar estas áreas, son áreas de ocio. No puedo colocarlo aquí porque estos apenas están terminando, ¿no? Están en la zona de enfriamiento, ¿no? Hay que esperar ese tiempo. Para 10 tubos, perdón, el tiempo, si no me equivoco y no le calculo mal, parece que es 16, ¿sí? En el tiempo 16, ese sería el tiempo paralelo, ¿sí? Sería el tiempo paralelo. Haremos calcular el speed para uno, ¿verdad? Para el primer bloque, ¿verdad? Ahorita lo vamos a hacer. El tiempo paralelo sería 16. Y el tiempo secuencial sería, si estamos fabricando 10 tubos y cada tubo requiere de 10, pues el tiempo secuencial sería de 100, ¿no? Y el speed out sería de 100 entre 16. Creo que en la siguiente lámina ya se calcula eso. Mejor vamos a... Ahí tenemos la representación que les mencionaba, ¿sí? Inclusive ya agregué 2 más, ¿sí? Y no calculo el speed out. Bueno, más bien completé una de las interrogantes en un inicio. Queríamos ver en un día, o vamos a decir 24 unidades de tiempo, cuál sería, cuántos tubos se producen en un día. En un día, de acuerdo hasta aquí, ¿verdad? Desde luego no vamos a parar la producción, ¿no? Va a continuar, ¿sí? Va a continuar. Pero aquí, solamente para este primer periodo de 24 horas en el arranque del sistema, ¿no? En este caso del proceso. Desde luego hay muchas áreas de ocio, ¿no? ¿Sí? Pues están produciendo lo que serían 4 bloques de 5 tubos. O sea, aquí básicamente serían 20, ¿no? Serían 20, ¿sí? Pues serían básicamente 20, ¿sí? Ya lo solo encima ahí. Y a veces cargo la presentación, pero no, a veces es lo que trae por ahí, 20, ¿sí? ¿Qué más nos pregunta por ahí?
¿Cuál sería el speed up de la solución pipeline en un día? Pues habíamos visto que salen 20 tubos, cada tubo requiere de 10 unidades, ¿sí? Entonces el tiempo secuencial sería 200, ¿no? Sería 20 y cada uno sería en 10 horas. Y estamos viendo que el tiempo paralelo, en este caso, para esos 10 tubos, para esos 20 tubos, perdón, para esos 20 tubos, están saliendo 20, ¿no? Este es pues, 24 horas la jornada, ¿no? Desde el speed up sería el cociente de 200 entre 24, ¿no? Que sería aproximadamente 8 infracciones, 25, 8 puntos de infracción, ¿no? 33, ¿no? ¿Sí? Pero no haberme equivocado como la vez pasada, pero era más que todo el que apareció ahí fue por una cuestión de un 1 por un 2 de dedo, ¿no? Aunque ya después los siguientes cálculos fueron correctos en base al valor correcto, ¿sí? Ese sería el speed up, ¿sí? 8.33. A ver qué viene a continuación. Bueno, aquí viene un pequeño resumen, ¿no? Vamos a llegar a lo mismo, ¿no? De que siempre esto va a tender a un máximo, ¿sí? Siempre recordando eso, una vez que pasemos a ya implementarlos en programación, de que nuevamente vuelvo a mencionar lo mismo, ¿no? Depende, el speed up va a depender del hardware, de los recursos instalados, ¿no? Y de la misma lógica de solución del proceso, ¿no? Las diferentes etapas que podrían ser de manera concurrente. Entonces, de acuerdo a la ley de Handel, vamos a tener un máximo speed up. A partir de ahí ya no se podrá incrementar, ¿sí? Entonces, en ocasiones es lo que se busca, ¿no? A final de cuentas, ¿para qué agrego más recursos? Ya no voy a poder acelerar la producción, ¿sí? O en este caso, la solución, el tiempo, ¿no? O reducir el tiempo en la ejecución de una aplicación debido a esas limitantes propias de la aplicación, de la lógica, ¿sí? De las restricciones y de lo que sería los recursos, ¿no? Aquí se ve que todavía no alcanza el máximo, ¿no? ¿Sí? Pero aquí está, para un tubo, habíamos dicho que era 1, ¿no? Para 2 es 2, 3, aquí prácticamente es ideal, ¿no? Lineal, porque prácticamente en los primeros 4 teníamos 4 macholeadoras. Entonces salen, en el quinto ya como este es el que es provocado por esta espera, ¿no? ¿Sí? De que no hay macholeadoras disponibles para el quinto tubo del bloque, ¿sí? Entonces es donde cae de 4 a 4.16, crece muy poco, ¿no? Y después vuelve a retomar otra vez con una pendiente unitaria, ¿no? Ideal. Y así nuevamente, ¿no? Y aquí ya, en vez de tener esta pendiente positiva, empieza a tener esta forma de cierre, ¿no? ¿Sí? Empieza a crecer. Ya lo habíamos visto en ejemplos anteriores, por ahí cuando manejábamos el primer caso del lavado de la ropa, ¿no? Donde en un momento dado. Aquí no sé, aquí dice 240 tubos. Ah, bueno, aquí es para 20, no sé por qué puse este texto. Más bien, falta una gráfica por ahí. ¿Sí? Bien. Desde aquí básicamente podría continuar, ¿sí? Para ya no hablar nada más de un día, ¿sí? Porque realmente esto, les digo, esto es el poner en marcha la fundidora, ¿sí? Básicamente hay que programarla bien, ¿sí? Cuando le van a dar cuestiones de mantenimiento y todo eso, pues ya hay que analizar toda la situación. Les va a decir que este sistema de producción va a continuar, ¿sí? Vamos a buscar el régimen permanente, ¿no? ¿Sí? Para poder encontrar ese speed up máximo que podemos lograr ya de ese tipo de producción, ¿no? Creo que ahí me faltó una gráfica, ¿no? Tal vez quise ampliar y quité una gráfica para 240 tubos, porque aquí nomás es para 20, ¿sí? Para 20 y va con un speed up de 8.33, que era el que habíamos encontrado para 20. Aquí ya viene la representación, ¿sí? Del proceso ya de que va a continuar, ¿sí? Aquí ya desde un punto se empieza a encontrar
que existe, cuál es la relación entre el tiempo y el número de tubos que se están obteniendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, observen que aquí, ahorita regreso para ampliarlo un poquito, ¿sí? Observen que aquí ya no lo coloqué en forma inmediata, ¿eh? Aquí dejé un tiempo de ocio. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? ¿Sí? O sea, estos primeros 4 son los que tenía ilustrados en la lámina anterior, pero fíjense qué pasó en el quinto y ya no me permitió colocarlo inmediatamente y no dejar este hueco, ¿sí? Ahorita regreso a el por qué, ¿no? El por qué se presentó esa situación. Analizando estos, se va a observar que cada bloque de 5 tubos, el que ustedes consideren, ¿sí? Se fabrican 5 tubos cada 4 horas, ¿sí? Básicamente, sí. O sea, el problema, el de las 4 horas es esto, ¿no? Pues ven que esto ya se está repitiendo, ¿no? ¿Sí? Es como si, imagínense una forma senoidal que tuvieran lo mismo, ¿no? Pero aquí ya se quedó el mismo periodo, ¿sí? Entonces, se puede analizar un intervalo, ¿no? Que ustedes quieran, podrían tomar de este tiempo a este tiempo, a un tiempo que salen a cualquiera, ¿no? Pero que no sea completo el proceso, ¿no? Aquí, entonces hay que debe ser completo, perdón. Pero es fácil, ¿eh? Lo que pasa es que aquí realmente, como eso se está repitiendo, ¿sí? Salen 5 tubos cada 4 unidades de tiempo. O sea, cada intervalo que tenemos aquí ya no lo alcanzo a percibir. Aquí cada vez empieza, cada 4 unidades de tiempo se empieza a fabricar un bloque de 5 tubos, ¿sí? Pues ahí está la respuesta, ¿no? Exactamente, de cualquier manera, pues acá se obtiene la salida, ¿no? Ya que se encuentra, o sea, ven que la pequeña diferencia, o sea, el régimen transitorio fue en esa etapa. A partir de aquí, se alcanzó ya el régimen permanente, ¿sí? O sea, que aquí ya todos son iguales, ¿sí? Y así podrían continuar hasta más adelante, ¿no? Aquí ya nomás fue ilustrativo, ¿no? ¿Sí? No recuerdo de dónde salió por ahí, creo que en un programa, en el programa. Lo que pasa es que los primeros programas, así que no hace uno los respaldos, no recuerdo tener la versión de cómo los sacaron, se obtuvieron, ¿no? Que ya después nomás se representaron en Excel, ¿sí? Bueno, pero pueden continuar. Ahorita vemos el porqué de este espacio. Pues vamos a decir, ¿para qué lo dejamos, no? Se debió de dejar dejado por la situación de que las 2 etapas, la del fundido y el vaciado en el molde, deben ser inmediatas y no se pueden dejar pasar el tiempo, ¿no? Entre las 2. Entonces, aquí el speed up ya en régimen permanente, básicamente sería la relación de que cada 4 horas, ¿sí? Se obtienen 5 tubos, ¿sí? Entonces, básicamente, si obtengo 5 tubos y cada tubo de manera secuencial ocupa 10 horas, para fabricar 5 tubos serían 50 horas. Ese sería el tiempo secuencial. Pero eso, en vez de hacerlo en 50 unidades, se estaría haciendo en 4 unidades, ¿no? Entonces, este cociente nos daría el speed up, ¿sí? Que en este caso sería 12, que sería 48, ¿no? 12.5, ¿no? Por ahí, ¿sí? Ya cuestión de hacer el cálculo, utilizar la calculadora, ¿no? Para no arriesgarme, ¿no? Pero aquí tengo el valor. Si no es, lo checamos, ¿no? Ahí está, es 12.5, ¿no? Es el cociente, ¿no? Sería 12.5. Y aquí abajo, en esta parte, está una tabla. Pues a nivel de programación, pues se puede simular, ¿no? Sí, no hay ningún problema, ¿sí? Aquí básicamente son unidades de tiempo, ¿sí? Que desde luego aquí ha de haber sido segundos, ¿no? ¿Sí? No, aquí no creo que segundos, menos de una escala diferente, ¿no? Porque aquí supuestamente estamos elaborando lo que serían 10.000 tubos, ¿no? ¿Sí? Ese sería el tiempo secuencial que requerirían los 10 tubos. Si son 10.000, aquí serían 100.000, ¿sí? Colocando con la estrategia Pipeline sería 8.008 aparentemente.
y el speed up logrado es 12.48. O sea, ven que aquí, conforme avanzamos en función del número de tubos, ¿sí? Ya el speed up, o sea, no va a crecer, ¿sí? Y de manera ideal, para un valor, así como hablando en matemáticas, si esto tiende al infinito, el máximo valor que va a alcanzar es 12.5. ¿Sí? Y es lo mismo que básicamente hemos llegado a concluir en ejemplos anteriores, de que siempre vamos a obtener límites en cuestión de desempeño que podemos lograr a través del uso del paralelismo, ¿sí? O las mismas recursos que se estén utilizando, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que quería platicar el día de ayer con ustedes, ¿sí? No, es que de todo un poco, ¿sí? Entonces, se va a realizar una práctica muy similar a la que tenemos aquí, ¿sí? Así como lo hicimos en la de autos. ¿Y qué les parece el día de mañana? Los convoco para definir lo que sería el trabajo de investigación que van a realizar en la primera unidad, ¿sí? Y empiecen a trabajar sobre esa investigación, reunir el material para hacer la presentación, hacer una presentación, ¿sí? Y estaríamos haciendo el enunciado, ¿sí? El enunciado, todavía no lo tengo preparado, ¿no? Pero va a ser muy similar a esto, ¿sí? ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar lo mismo, ¿no? ¿Sí? Posiblemente aquí le agrego una etapa o algo diferente, ¿no? Es lo mismo, es la aplicación del mismo, ¿eh? Al final de cuentas, lo que estamos aplicando simplemente es ver y detectar cuándo es el paralelismo de datos, paralelismo de control, para que cuando lleguemos al lenguaje, pues utilicemos las estructuras que nos ofrecen las mismas librerías que vamos a utilizar. Pero ya de una manera, lo voy a subir en el transcurso de mañana, en el mediodía, y a la hora de clase lo platicamos, así como platicamos la definición del trabajo de investigación, ¿no? ¿Alguna pregunta que tuvieran por ahí? Alguien que levante su mano por ahí para que chequemos si hay alguna pregunta. Lorenzo, ¿alguna pregunta? Nada más para verificar audio y checar que estemos por ahí en contacto. No, profesor, ninguna pregunta. No, ¿está bien? Por el momento okay. No. Bueno, alguien que tenga alguna pregunta, levante su mano y lo platicamos. Con relación, sí, dime, Juan. Así nada más de rápido, ¿por qué a la hora de sacar el speed up en el cálculo, en lugar de 10, ahora dice 100? Se oye entrecortado un poco Juan. A ver, repíteme la pregunta. La pregunta es, a la hora de calcular el speed up, ya ve el tiempo secuencial que antes era 10, ¿por qué después en el próximo cálculo se vuelve 100? Esa nada más era mi pregunta. ¿En la parte final o inicio del...? Sí, entre el inicio y la parte en medio. Tú me dices más o menos en dónde estaría ese cálculo por ahí. Porque ya ves que mencionamos varios speed up, ¿sí? Por ejemplo, como las etapas eran secuenciales, había las 4 etapas, y dependiendo de la duración, para fabricar un solo tubo, utilizando nada más un recurso, una fundidora, un molde enfriado y el macho helado, ocuparía 10 horas, ¿sí? Eso es lo que requeriría un tubo para su fabricación. 10 horas utilizando un recurso en cada una de las etapas, ¿sí? Y de acuerdo a esta gráfica, que creo que es la más representativa, para 1 sería de 1, ¿sí? Para 2, básicamente para 2, como realmente tenemos, vamos a decirlo así, tenemos la capacidad para procesar prácticamente 5, pero realmente no son 5, nada más son 4 en total, o sea, en el proceso total, ya que nomás existen 4 machoheladoras.
Entonces ahí se comporta de manera ideal, ¿sí? Por eso que va 1, 2, 3, 4, es el speed up. ¿Por qué va a ser, por ejemplo, para 4? Porque el tiempo secuencial sería de 40, cada tubo requeriría de 10, 40, pero se hace en el tiempo, ahí me equivoqué, tiempo secuencial para 4 sería 40, ¿no? Ah, pero es que aquí no tengo tiempo, esto es, estaba diciendo entre 4, ¿no? No, este es el número de tubos. Para 40, para 4 salen en el tiempo 10, ¿se acuerdan por ahí? Para 4 salían aquí en el tiempo 10, ¿sí? Entonces, sería el 40. Sí, seguimos en contacto, Juan. ¿Dónde saldría más o menos el 100? Lo que pasa es que a veces Ah, sí, sí. Es que cuando se estaba haciendo el cálculo del speed up en el tiempo secuencial, al inicio de la explicación, decía que era un tiempo secuencial de 10. Ahí, pues. Para un tubo. Pero ya después en la próxima, no sé si era una iteración, un cálculo, luego dice que el tiempo secuencial era de 100. Entonces, ese 100 no serían... Era de los cálculos... Ándale, ahorita va. Creo que ese 100 surgió aquí, mira. En esta parte cuando... Voy a tratar de reproducir más o menos lo que mencioné. Cuando fabricamos el segundo bloque, ¿sí? Voy a compartir porque se perdió la... Creo que aquí fue cuando en esta parte, ¿no? Aquí habíamos, el tiempo secuencial era para 10, para un tubo. Y luego traté de representar aquí el segundo bloque de tubos de 5, ¿no? Cada bloque va a ser de 5, ¿sí? Y entonces, creo que de ahí viene el 100, ¿no? A ver, espero que... Aquí estaría el segundo bloque y terminaría lo que es la fabricación de las roscas y estaríamos terminando. Entonces, aquí cuando llegamos al tiempo 16, ¿sí? Cuando llegamos al tiempo 16, se han construido 10 tubos, se han fabricado 10 tubos, o sea, 2 bloques de 5, ¿sí? Pero si estos 10 tubos se lograron realizar en 16 unidades de tiempo, que sería el tiempo paralelo. Pero ¿cuál es el tiempo secuencial para los 10 tubos? Si yo nomás tuviera un recurso para cada una de las etapas, cada uno de los tubos ocupa 10. Como tengo 10 tubos, el tiempo secuencial sería 100. Trato de ubicar el 100 donde quedaría, ¿eh? A lo mejor sí, más o menos. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, tu pregunta sí, lo que pasa es que como fui de a veces, como voy calculando antes de que aparezca la presentación, pero creo que sí en un momento llegué a ese punto, ¿no? Y el tiempo secuencial aquí sería de 100, ¿no? Y asimismo, conforme aquí avanzamos, aquí estamos viendo que en el tiempo 24, ¿sí? Que sería el tiempo paralelo, sería 24 para la fabricación de 4 bloques de 5. Entonces realmente estaría fabricando 20 tubos. Nuevamente, si tenemos un solo recurso para cada cosa, para cada tubo, perdón, entonces hablaríamos que el tiempo secuencial sería 200, ¿no? Y el speed up desde donde viene, ¿no? El speed up sería, tiempo secuencial serían 200, porque son 20 tubos, sería 200 entre 24, ¿no? Ese valor de 200 entre 24, creo que calculamos como 8.33, son 25 veces, sí, es el de 8.33, le daría por ahí. ¿Más o menos, Juan? ¿Sí? Sí, era exactamente. Esa era, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tuvieran los más compañeros? Profe, sí tengo una duda. Disculpe, las gráficas que se le tienen que entregar al rato, tienen que ir todas, pueden ser hechas a mano y pues no sé. Por ejemplo, a mí me gustaría, sí. Perdón, ¿quién hace la pregunta? ¿Lorenzo? Sí, profe. Ok. Sí, levanten su mano, ya ven que siempre que no veo cuando parpadea, luego me quedo con la duda de quién es el que habló. Sí, Ok. disculpe.
No, está bien, pero hoy Lorenzo, no, a mí me gustaría que se hicieran en alguna herramienta, ¿no? ¿Sí? Para darles Sí, la presentación, ¿no? Todo lo que sí, es. solo era esa duda. Yo creo que Gracias. Excel es para los cálculos que vamos a obtener, inclusive los valores que vayamos obteniendo directamente de consola, ¿no? Porque realmente nuestras aplicaciones a nivel de programación va a ser en la consola, en PowerShell, ¿no? Podemos copiar y pegar, ¿no? Los datos en Excel. Y en Excel ya los aparecerán bien ordenados, ¿no? Y sobre todo para graficar ya sería bastante, mucho, sobre todo gráficas de, vamos a decir, en este tipo, ¿no? ¿No? ¿Sí? Entonces, que las graficaría muy fácil, ¿no? Esas realmente no surgieron así, ¿eh? Esa lo que básicamente fue a través de una plantilla, ¿no? O sea, pero es en Excel, pero a través de una plantilla, ¿sí? Se fueron reproduciendo, pero realmente no lo hizo el programa, sino que a través del programa se definió lo que sería que ya se estaban llegando a este punto de 12.5 con estos valores y ya se vio que en un momento dado, a partir de la quinta gráfica lo realizó y ya lo hizo incluso para más tiempo, ¿no? Pero ya incluso de cuestión de claridad no tenía caso poner todo, ¿no? Más sería la mitad, ¿no? Sí, sería de preferencia con cualquier herramienta que ustedes vean para que sobre todo los resultados, no he revisado sus trabajos, ¿no? Pero normalmente vamos a hablar siempre de tendencias, ¿no? De cómo cambia el speed up en función a las diferentes estrategias y siempre aparte del valor máximo o de los valores que siempre nos dan los valores máximos y mínimos, ¿no? Que también, perdón, voy a repetir lo mismo, en cuestión estadística, ¿no? De lo que es el promedios y esa cuestión, la representación visual a través de las diferentes series, ¿no? En Excel sería mucho más visible y descriptivo, ¿no? Para hacer una conclusión. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Nada? Entonces, mañana miércoles, como lo hicimos la semana pasada, de una manera breve platicamos acerca de lo que es la definición del problema y ya a ese horario ya tendrían ustedes lo que es el documento en Moodle, ¿no? Para que si hay alguna duda lo podamos platicar ahí mismo, ¿no? Durante la sesión, ¿no? Bueno, entonces voy a terminar la grabación.